Qué bueno encontrarnos, hermanos, aquí en la palabra de Dios para hablar justo de eso, de lo que nos gusta, de las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Yo sigo en la serie Valientes. Ustedes saben que estaba hablando toda la historia que ha venido sobre el rey David y estos hombres que se van a constituir, que van a formar el ejército de él. De estos valientes estoy hablando estas semanas. Nos vamos a 2 Samuel 23, verso 8, dice: estos son los nombres de los soldados más valientes con que contaba David. José-Basebet, el tagmonita, principal de los capitanes, Adino el esnita, que mató 800 hombres en una sola batalla. Como les hablaba la semana anterior, José-Basebet es un nombre que significa el que está sentado en el trono. Lo que implica que este hombre conocía y entendía que el principio de su fortaleza no venía de la forma que él podía hacerla. Su fortaleza no estaba en lo que él conocía. Su fortaleza no estaba en sus atributos físicos. Su fortaleza estaba en aquel que está sentado en el trono. Me pregunto, ¿cuántas veces tenemos que pasar por errores para darnos cuenta que todo lo que necesitamos es confiar en Dios? Porque generalmente le ha pasado a usted, como me ha pasado a mí, que muchas veces esperamos el último momento, cuando ya no encuentro otra salida, cuando ya no encuentro otra ayuda, cuando no hay otra puerta, me doy cuenta que debo buscar a Dios. Y sabe, eso me ha traído problemas a mi vida y seguramente a la vida suya también. Porque generalmente el ser humano piensa de esta manera. Piensa que no necesita ayuda hasta que realmente se le acaban las opciones. Pero José-Basebet nos habla de que él es un valiente porque es un hombre que está en oración, porque es un hombre en adoración, es una persona en meditación, es una persona obediente, porque su esperanza, su fortaleza se encuentra en aquel que está sentado en el trono. Cuando le preguntamos a las personas cuál es su esperanza, seguramente puede ser salud, puede ser un buen trabajo, puede ser dinero, puede ser la edad, puede ser muchas cosas. Pero a lo largo de toda esta semana, lo que quiero enfatizarle es que tenemos que encontrarnos descansados en que Cristo es nuestra esperanza. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Cristo es nuestra esperanza. Y por más que asiago esté el destino, el porvenir, y por más que haya tantas malas noticias, quiero volverles a decir: Jesucristo es nuestra esperanza. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Él no cambia. Usted cambia, yo cambia. Pasan los años, por supuesto que se nota. ¿Sí o no, hermanos? Comienza a notarse los cambios. Uno pensaba que uno nunca iba a envejecer, pero el tiempo nos enseña lo vulnerable que somos. Volvamos a nuestra historia. José-Basebet está luchando y de pronto se encuentra en la batalla contra 800 enemigos. Les decía que a veces un enemigo, 2 enemigos, 4 enemigos nos amarga la vida, la existencia, el trabajo, las oportunidades. Ahora, imagínense a 800 hombres peleando contra él, gritando su nombre, insultándolo, amenazándolo, diciéndole tantas cosas: te abandonaron, estás solo, tú no vas a salir vivo de aquí, nosotros somos más. Pero José-Basebet está confiado que el que está sentado en el trono no lo va a abandonar. Y aquí hay un principio que hoy día tenemos que aprender. El primer principio es: ¿a quién vamos a escuchar? Cuando tengo problemas, ¿cuál es la voz que dirige mis decisiones? Cuando las cosas están mal y difíciles, ¿cuál es la voz que implica mi cambio de actuación o mi actitud? José-Basebet entiende que hay una voz del enemigo que es engañosa y la estrategia
número uno del enemigo es infundirnos miedo. Usted lo sabe, ¿verdad? Siempre vivimos con miedo porque le estamos permitiendo al enemigo que nos hable más fuerte que lo que yo he leído en la palabra de Dios, que me hable más fuerte de lo que yo vengo cantando. Yo no sé cuántos están en esta mañana aquí y su mente está volando pensando en cosas que le hacen falta, en los problemas que tiene que enfrentar mañana, en todas las cosas que no ha pagado, en todas las cosas que el doctor le ha dicho y el enemigo le está hablando. Estás perdiendo tu tiempo porque tú estás ahí sentado, Dios no te puede ayudar. Pero yo le quiero decir, el único que tiene la respuesta se llama Cristo Jesús. ¿Lo cree o no lo cree, hermano? ¿Sí o no? Jesús puede cambiar toda nuestra vida. La cambió en mí, la cambió en usted. La estrategia del enemigo siempre es traernos temor. Preguntaba en el primer servicio, hoy les pregunto a ustedes, ¿cuánto le tienen miedo a las arañas? A los grillos, a los ratones, a la suegra, todos, ¿verdad? Pero hay cosas que no tienen lógica. Hay cosas que yo no debo tener miedo, pero hay algo en mí que me obliga a tener miedo por una mala experiencia. Una de las cosas más horribles que me ha pasado en mi vida, una vez estaba dormido y una cucaracha estaba caminando sobre mi cuerpo. Bueno, no le tengo miedo a las cucarachas, pero cuando veo una cucaracha siempre trato que no camine otra vez sobre mí, hermanos. Pero el miedo es una arma principal y poderosa de Satanás. Por miedo no aceptamos trabajo. Por miedo cerramos oportunidades. Por miedo hay gente que no se casa. Por miedo a asumir un compromiso. Por miedo a estudiar, porque dice, no me va a ir bien en los estudios. Voy a abandonar la carrera. Yo no soy para esto. Y el miedo comienza a hablarme y comienza a decirme, no lo puedes hacer, Samuel. Tú no sirves para esto. Tú estás muy débil. Ya tienes más de 50 años. Ya pasó tu oportunidad. Y yo comienzo a escuchar, es verdad, no puedo hacerlo. No tengo la fuerza de antes. No tengo el dinero para hacer esas cosas. Y el miedo comienza a hablarme. Y el enemigo sabe que cuando convence a tu mente y entra en tus pensamientos, ya tiene casi la batalla ganada. Joseba se ve, imagínense, hermano, está peleando con 800 personas, que el uno le grita una cosa, el otro lo amenaza con otro, pero él está enfocado, no voy a escuchar nada, no voy a oír nada, no voy a creer nada, porque yo voy a creer en el Señor. La palabra de Dios dice lo siguiente en 2 de Timoteo 1, verso 7. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, de temor, dice otra versión. Por eso la Biblia nos enseña que no debemos temer. ¿Cuándo puedo enfrentar el miedo? Cuando yo puedo encontrar esa palabra de promesa que saca mi temor de mi vida. El médico me ha leído los exámenes y parece que él ha estudiado mucho. Veo todos sus letreros ahí en la pared que me dice que el hombre sabe lo que está hablando. Y yo comienzo a abrir mi corazón. Es verdad, no me voy a curar. Es verdad, para mi enfermedad no hay remedio. Es verdad, yo no voy a poder pasar por el procedimiento. Yo no voy a soportar otra cirugía. Y el miedo comienza a robarme la paz. Pero Jesús dice, yo no te he dado espíritu de cobardía. ¿Qué dice la Biblia? Dígalo conmigo, yo no te he dado espíritu de cobardía. Esto quiere decir que yo tengo que creer en la voz del Señor, no en la voz del enemigo. ¿Ustedes se acuerdan la historia que encontramos en Lucas 8 de un hombre llamado Jairo? Ese hombre tenía una hija que estaba enferma. Y de pronto, mientras él corre y convence a Jesús para que vaya a la casa, ore por la hija, ponga las manos, haga algo, la hija muere.
Y los demás amigos de Jairo, los familiares de Jairo le dicen, ya no molestes al maestro. Ya no hagas, ya pasó lo peor. Ya es imposible que él haga algo. La niña ha muerto tu esperanza, ha muerto tu pedido, ha muerto tus oraciones. Ya no molestes más. Pero Jesús está ahí y él está escuchando eso. Y él le dice una palabra que va a cambiar la vida de Jairo y va a traer a la hija de Jairo a la vida. No tengas miedo. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Hoy le quiero preguntar, cuando todo el mundo dice, tú no puedes avanzar, tú no puedes poner ese negocio, tú no puedes pagar, tú no puedes comprar una casa, a ti no te van a ayudar, Jesús dice, no tengas miedo. ¿Cuántos lo creen? Tu matrimonio se está derrumbando, ya es muy tarde. Tus hijos andan en malos pasos. No te van a contratar, en cualquier rato te sacan. Jesús viene y nos vuelve a decir, no tengas miedo. La pregunta hoy día es, ¿qué voz vas a escuchar? ¿La voz del enemigo o la voz del Hijo de Dios? ¿Qué voz vas a escuchar, hermano? ¿Qué voz vas a escuchar? Es lo mismo que le estaba pasando a Yosef Basebet, hermanos. Él estaba ahí peleando y no permitía que el enemigo entrase en su cabeza, en su mente. Él estaba confiando. Jesús le advierte a Jairo que el problema no era la enfermedad, que el problema no era la condición de la hija. El problema era tener miedo y no creer que Dios puede hacer algo sobrenatural. Y les quiero decir, el mayor problema que tenemos nosotros, los cristianos, es creer que Dios no lo puede hacer. Es creer que Dios no me va a ayudar, que Dios no me va a perdonar, que no tengo una oportunidad. A veces puedes llegar a la iglesia y estás pensando tantas cosas que he perdido. He perdido el tiempo, he hecho tantas cosas malas, Dios no me puede ayudar. Pues hoy día te quiero recordar, no tengas miedo. Jesucristo está contigo. ¿Cuántos lo creen esa mañana? Jesucristo está conmigo. Diga conmigo, Jesucristo está en mi casa, está en mi trabajo, está en mi matrimonio, está en mi relación, está en mi salud, está en todos lados. Jesús dijo, no tengas miedo. Y eso es parte de romper la estrategia que el enemigo tiene y trata de quitar a nosotros el propósito y el caminar de Dios. El enemigo infunde miedo al tratar de desafiar las promesas de Dios. ¿Usted se acuerda? Una historia muy conocida en la palabra de Dios. Mateo 14. En Mateo 14 encontramos a Jesús que camina hacia sus discípulos que están en medio de una tormenta, en medio de una tempestad. Y mientras Jesús está caminando sobre las aguas, los demás se asustan, todos se asustan pensando que es una aparición. ¿Quién es este que camina sobre las aguas? Es un fantasma. Y Jesús le dice, no, soy yo, soy el maestro, no tengan miedo. Y Pedro, con su gran boca, bueno, si tú eres Jesús, envía que yo vaya donde tú estás. Ya, baja y ven a mí. Y Pedro da lo que tal vez ninguno de nosotros nos hubiéramos atrevido. Así que no hablemos mal de Pedro. Da un paso de fe y baja de la barca. Pero usted sabe la historia. Al momento que baja de la barca, ¿qué sucede? Comienza a ver la oscuridad, comienza a ver los relámpagos, comienza a ver las olas, comienza a ver el agua y se recuerda, es imposible que un hombre camine sobre las aguas y comienza a hundirse porque tuvo miedo. ¿Qué tuvo Pedro? Cuando Jesús te dice, baja de la barca, camina a mí en lo imposible, ¿qué le vamos a contestar? ¿Qué le vamos a contestar?
Señor, es imposible. El clima no está bueno. La pandemia me ha quitado todo. Es imposible, Señor. Yo no lo puedo hacer. Es verdad, usted y yo no lo podemos hacer, pero Jesucristo sí lo puede hacer. El Señor sí lo puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? El Señor lo puede hacer. Diga conmigo, el Señor lo puede hacer. ¿Cuál es tu tormenta? ¿Cuál es la oscuridad en la que te encuentras? En la soledad de esa barca, la invitación de Jesús fue para todos, pero solo uno se atrevió a poner el pie fuera de la barca. Y Jesús, cuando le agarra el brazo a Pedro, que se ahogaba, le dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Pedro escuchó la voz de Jesús y la creyó, pero no le duró tanto y comenzó a hundirse. Y esa es la estrategia del enemigo: robar mi identidad, robar mi propósito, robar mi promesa, robar mi paz. Y comienzo nuevamente a hundirme en ese gran abismo que he creado por tener miedo. Si Pedro hubiera mantenido su mirada en el Señor, él hubiera caminado. Pero él comenzó a mirar las circunstancias. Y eso nos ocurre a todos. Comenzamos a ver las circunstancias, comenzamos a ver el panorama adverso, comenzamos a oír los gritos de los enemigos, comenzamos a ver que yo no lo puedo hacer, que yo soy muy limitado, incapacitado, yo no lo he logrado, nadie en mi familia lo ha hecho. ¿Por qué va a ser diferente? Y Jesús dice, no tengas, ¿qué dice Jesús? ¿Cómo voy a pelear contra el miedo? En primer lugar, medite la palabra de Dios. Si hay algo que he descubierto que destruye los pensamientos de temor, es la palabra de Dios. ¿A cuántos les da miedo la altura, hermano? Yo conozco gente que no viaja en avión por miedo al avión. ¿Hay alguien aquí así? Yo no viajo por chiro, pero bueno, ¿verdad? Hay gente que no puede subir un edificio y mirar el balcón abajo, agarofobia, ¿verdad? Y le tiene miedo. Y hay otra gente que en un ascensor comienza a sofocarse. ¿A cuántos odian entrar en un ascensor? Y el terror más grande es que el ascensor se vaya a dañar y usted se quede encerrado en el ascensor, ¿verdad? ¿Sí o no, hermano? Y la gente dice, pero no pasa nada. No, es que tú no sabes. Yo conocí el caso de una persona que trabajaba en los Estados Unidos, trabajaba como enfermero, como asistente de médico. Y tanto estuvo en la pelea contra el coronavirus que todos los días llegaba a su casa con miedo que se iba a enfermar, que se iba a contagiar. ¿Y ustedes saben lo que pasó? Se contagió. Y mientras, como era una persona de servicio médico, lo llevaron a un hospital especializado, le pusieron la última tecnología y esta persona falleció. ¿Saben por qué? Porque el miedo nunca salió de su corazón. Póngase a pensar en este momento cuántas oportunidades usted ha perdido por miedo. Dios dice, atrévete, pero tú dices, no puedo, me voy a hundir. Yo les voy a decir, uno de mis miedos que yo siempre tengo, hermano, es hablar en público, aunque usted no lo crea. Yo podría decir, pero no lo quiero decir, no me gusta hablar en público, porque en mi corazón, en mi fondo, yo soy una persona introvertida. Y la gente cree que yo disfruto, o sea, que yo hablo, me encanta, yo quiero hablar, yo quiero predicar, yo estoy yo. Porque yo tuve una mala experiencia cuando era muy pequeño, me pusieron a dar algo, a hablar de algo y me olvidé todito. Y todito el mundo me miraba, se me reía y eso me marcó. Entonces, cada vez que yo vengo a hablar, siento que soy ese niño que se olvidó todo. Pero cuando ya llego aquí, recuerdo que Jesucristo dice, no tengas miedo.
No se trata de ti, no se trata de nosotros, se trata del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Atrévase a hacerlo. Atrévase. ¿Cuántos se atreven a hacer algo que nunca lo han hecho? Yo conozco a muchas mujeres que les da miedo manejar. Hay otras mujeres que a nosotros nos da miedo cuando manejan. Eso es otra cosa distinta, ¿verdad? No sé cuál conoce usted. Yo conozco a las mujeres que me da... Bueno, mejor no hablemos, voy a tener problemas en la casa. Y me parece algo increíble. Tienen la misma capacidad, tienen la misma inteligencia, pero se sienta y dice, no puedo manejar. No puedo, no, maneja tú. Eso es miedo. Y le tengo una buena noticia esta mañana. Jesucristo dice, no tengas miedo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuál es el proyecto que has estado postergando? Porque no hay presupuesto, porque no hay plata, porque no hay oportunidades, porque no has encontrado ayuda por esto, por lo otro. ¿Qué es el proyecto que tú has postergado? Hoy día Jesús dice, no tengas miedo. ¿Amén? ¿Puedes decirlo una vez más conmigo? No tengas miedo. Así que al final de la reunión, usted va y se le declara a la chica. Y si no lo aceptan, vuelva a orar, hermano. Vuelva a orar. No va a tener que sentarse más solo allá arriba mirándome. Tenga fe. ¿Cómo yo rompo el sistema del miedo? Meditando en la palabra. Si hay una cosa que a mí me llena, es la palabra de Dios. Hay personas que llenan su vida con las noticias. Yo me acuerdo que al principio de esta pandemia, yo era una de las personas que me levantaba y veía los noticieros, lo que estaba sucediendo en Guayaquil, lo que estaba sucediendo en el mundo, y después me iba a canales internacionales a ver lo que estaba sucediendo, y yo era adicto y llenaba mi corazón y le decía a mi familia, eso está terrible, mira cómo está sucediendo, mira cuánta gente, y comenzó el miedo, y yo comencé a sentirme también enfermo. Bueno, usted está pensando que por mi edad debería estar enfermo, pero yo comencé a sentirme enfermo. Porque llené mi corazón de malas noticias. Hoy día Jesús dice, llena tu corazón de buenas noticias. ¿Y sabe dónde están las buenas noticias? En la santa palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero si usted no lee la Biblia, usted no va a conocer la palabra de Dios. Si usted no tiene las promesas en su corazón, usted va a tener solamente malas noticias. Por eso usted tiene que, en primer lugar, meditar en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Es la espada que nos fortalece. La palabra de Dios impide que yo sea débil, porque la palabra de Dios me va a nutrir, me va a dar la fortaleza, me va a sostener. Voy a comenzar a recordar cada promesa. Voy a recordar que mi Señor murió el tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre. Voy a recordar que todos mis pecados ya han sido pagados. Voy a recordar que el Señor me ha hecho libre, y voy a recordar que aunque puedo vivir en Ecuador, soy una persona bendecida. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Les quiero contar algo. Sucedió hace muchos años atrás. No tenía hijos en esa época, tal vez unos 20 años antes que naciera Josué. Tal vez 20 años, 21, 22 años. Josué es el que está viendo el celular mientras me está filmando. El abuelito de Carmita se enfermó muy gravemente. Ella estaba en una cirugía. Entonces ella nos pidió, Carmita es mi esposa, y ella nos pidió que fuéramos a donar sangre. Entonces estoy yo, su servidor, todo así macucón, bonito, guapo, como soy. Fui con Caluca, ustedes saben quién es Caluca, Carlos Rodríguez, el que estuvo predicando el sábado. Y otro hermano que es Rodrigo Fernando, me acuerdo, es un guardia grandote, gigante. Y alguien que quiso ir con nosotros se llamaba Chunguita. No sé cuántos conocieron a Chunguita. Un flaquito que no le daban el pecho sino la espalda, así todo. Y me daba pena porque cuando llegamos al hospital, las mismas enfermeras creían que él era el paciente, el que necesitaba la sangre. Sí, todo el mundo se molestaba, nosotros lo molestábamos.
¿Para qué vinieron? Para que lo salven a nuestro amigo. Miren que está desnutrido y todo. Y lo molestábamos a él. Ustedes saben que para donar sangre te hacen una prueba. ¿Y saben lo que sucedió? Los tres no pudimos dar sangre porque estábamos anémicos. El único que pudo dar sangre fue mi amigo Chunguita. Ese flaquito era pura sangre caminante, hermanos. ¿Qué le quiero decir con esto? Tú puedes parecer cristiano, tú puedes venir a la iglesia, tú puedes cantar, levantar las manos, darte un giro mortal para atrás, tú puedes saltar y tú puedes hacer muchas cosas, pero si no tienes la palabra de Dios, tú no estás en nada. ¿Cuántos dicen amén? Si tú no conoces, si tú no lees la palabra de Dios, tu vida espiritual va a ser muy débil, va a ser muy fragmentada, tu vida espiritual va a ser quebradiza. Al cualquier problema, al cualquier temor, te vas a paralizar. Si tú no estás lleno de la palabra de Dios, estarás lleno de temores, de pensamientos del enemigo. Hoy tienes que pensar, si yo voy a cambiar mi vida, si yo voy a ser distinto, si yo voy a ser diferente, tengo que llenar mi vida con la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos de ustedes han leído en este tiempo, en esta larga pausa, un libro de la Biblia? ¿Cuántos de ustedes se han leído 2 libros de la palabra de Dios? Pero se saben todo. Han hecho no sé cuántos. Si les pregunto, ¿cuántos grabaron cuántos TikTok? Yo he grabado, pastor, con la gracia de Dios, 200 TikTok. Eso sí. Pero ¿cuántos han leído un libro de la Biblia? ¿Cuántos de ustedes han inundado las redes sociales con tantos selfies, hermano, que ya no hay un parte de su rostro que no hayan tomado una foto? Pero su corazón no lo han llenado con la palabra de Dios. La primera manera de romper la estrategia del enemigo es medite en la palabra de Dios. ¿Cuál es la primera? Medite en la palabra de Dios. Medite en la palabra de Dios. En segundo lugar, si yo voy a pelear contra el enemigo, en el Salmo 118, verso 6, dice: Jehová está conmigo, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Cuando yo hablo la palabra de Dios, levanto el escudo de fe, porque no solamente la conozco, sino que la hablo y la practico. Y cuando yo digo, no, yo estoy confiado en mi Señor, yo sé que Dios está de mi lado, yo sé que Dios no me va a abandonar, yo sé que Dios no me va a traicionar, en ese momento estoy levantando mi confianza, estoy levantando mi esperanza y estoy diciéndole al enemigo: tú no puedes venir. ¿Ustedes se acuerdan la pelea de David y Goliat? Goliat lo insultó, lo humilló, lo menospreció, pero David tuvo que decirle: mira, tú no sabes quién soy yo. Yo represento al Señor. El Señor está conmigo y hoy día te va a entregar a mis manos. David tuvo que hablar la palabra de Dios. Cuando Jesús estuvo en el desierto, el enemigo lo bombardeó con tentaciones y Jesús tuvo que hablar la palabra de Dios y decirle que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El gran problema con nosotros los cristianos es que somos gente silenciosa, somos mudas. Cuando venga un problema, cuando venga algo que es injusto, cuando usted esté pasando por una crisis, no se quede callado. Dígale: Señor, tú eres mi esperanza. Señor, eres tú mi Dios. Señor, en ti confío. No me voy a quedar callado ni silencioso. No voy a temer lo que el hombre me pueda hacer. No voy a temer de sus amenazas. Mi Señor es el que pelea la batalla. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Si usted comienza a vivir palabras de fe, el temor va a desaparecer. Si yo comienzo a pensar, es verdad, cuando yo hablo se me enreda la lengua, la verdad yo no tengo nada que decir. Yo una vez estuve en una reunión que había mucha gente, tal vez unas 800 personas, y el orador comienza diciendo: bueno, yo no sé por qué me han invitado, la verdad yo no merezco estar aquí. Comenzó a hablar tan mal de él que yo estaba pensando: saquen a ese tipo, ¿para qué está parado ahí? Usted vale mucho. Amén. Amén, hermanos. Usted es una persona valiosa. ¿Sabe por qué?
Porque la persona más valiosa del universo dio su vida por usted. Y eso lo hace usted una persona tan valiosa. Si alguien le ha dicho que usted no vale, si han jugado con su corazón, si se lo han hecho pedazos, yo conozco a aquel que puede sanar tu corazón. Se llama Cristo Jesús. Entonces, cuando el Señor viene a nuestra vida, Él no dice, miren, ustedes son unos pecadores perdidos. ¿Qué dice el Señor? Vuélvete a mí. Con amor eterno te he amado. Tú eres como la niña de mis ojos. Tú eres esa oveja que yo he ido a buscar. ¿Saben por qué el Señor utiliza esas palabras? Porque es una manera de darnos esa afirmación que necesitamos. Y cuando yo recibo esa palabra de amor, mi corazón reacciona y me doy cuenta, el único que verdaderamente me ha amado se llama Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El gran problema es que andamos buscando amor en lugares equivocados. Estamos buscando amor en personas que no tienen amor. En tercer lugar, cuando viene el temor a mi vida, yo tengo que volverme a mi lugar secreto y pelear y batallar para sacar esa palabra de mentira que quiere robar mi propósito, que quiere robar mi destino, que quiere robar mi promesa, que quiere robar mi felicidad. Yo tengo que ir a batallar. Dice el Salmo 18, verso 6, pero en mi angustia, Señor, a ti clamé, a ti, mi Dios, pedí ayuda y desde tu templo me escuchaste. Mis gemidos llegaron a sus oídos. Siempre que tenga la tentación de ceder ante el miedo, ante el terror, ante la ansiedad, ante la preocupación, comience a pedirle a Dios en su espíritu. A decirle, Señor, yo sé que tú estás conmigo. Señor, yo sé que yo te pertenezco. Señor, yo sé que soy tu oveja. Señor, yo sé que tú pagaste un alto precio por mi vida. Entonces comienzo a clamarle al Señor de una manera, en forma interna. ¿Y sabe lo que va a suceder? Comienzo a vivir la paz. Comienzo a caminar en paz y en esperanza. Comienzo a tener libertad y comienzo a sentir que mis cadenas caen, se rompen, porque en mí no manda, no ordena el miedo. En mí reina el Señor. ¿Sí o no, hermanos? Si usted comienza a batallar en su espíritu, ¿sí se acuerdan la historia de Jesús en el huerto de Getsemaní? Sus amigos, sus más íntimos amigos, lo abandonaron. Estaban tan cansados que se quedaron durmiendo. Buscaron una excusa, es que hemos pasado mucho tiempo, hemos trabajado tanto. Y yo digo mucha gente que pues uno de los problemas que tiene de pasar tiempo con el Señor, están cansados porque están tan estresados, andan cuidando el negocio, andan cuidando el trabajo, andan cuidando a la esposa, andan cuidando al esposo, andan cuidando a los hijos. Y no tienen paz. Ellos habían estado con Jesús todo el día. Entonces ellos ya no tuvieron más fuerza porque estaban cansados y se quedaron dormidos. Jesús llega donde ellos y los ve dormidos. Y Jesús sabe que Él tiene que batallar en el espíritu. Hermano, no pase trabajo, cuidando esposa, esposo, cuidando hijos, familia. Todo lo tiene el Señor en sus manos. Descansa en el Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo descanso en el Señor. Hay esposas que quieren ponerle un chip al esposo, saber qué está haciendo, con quién está hablando, con quién se sentó, cuándo comió, se bañó, no se bañó. Hermano, eso no sirve de nada. Usted va a tener más canas que yo. Se va a morir. ¿Sabe quién es su escondedero? ¿Quién es su refugio? ¿Quién es su fortaleza? Cristo Jesús. El Señor dio una promesa en el Salmo 23, verso 1. Jehová, nada. No los escucho, hermano. Jehová es mi pastor y nada.
y nada. Entonces, hermano, si hay esa promesa tan maravillosa, ¿por qué nos angustiamos? Ore en el Espíritu. Aquí quiero hablarle a un padre angustiado. Tal vez está viendo que sus hijos están en malos pasos. Ya no sabe qué hacer. Lo quiere amarrar, lo quiere regalar y no cambia el muchacho o la muchacha. No se angustie. Déjeselo al Señor. El Señor es nuestro pastor. Él va a cuidar de nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén conmigo? Señor es mi pastor y Él me va a cuidar. A veces permito que mi vida trate de pelear cosas que no puedo pelear en lo humano, en lo normal. Yo tengo que ir en el Espíritu y tener una comunión con el Espíritu Santo y estar tranquilo. Les voy a contar, ustedes saben el momento difícil que hemos pasado como familia. Mi esposa estaba diagnosticada con cáncer. Bueno, no era cáncer, si era cáncer, no sé, hermano. Yo lo único que sé es que mi Señor la sanó. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Entonces, ustedes saben que cuando a uno lo mandan a Solca y dice que lo van a operar en Solca, eso es terrible, hermano, es terrible porque uno siente ese espíritu de muerte, de necesidad. Es terrible. Yo bajaba, hermanos, y yo veía a la gente pobrecita ahí juntando un dinerito para un examen. Escuchaba gente tan indolente, le decía, mire, ya no hay nada que hacer, llévese al niño, ya lléveselo a la casa. Y eso a uno lo toca, lo afecta. Y a veces cuando yo llegaba a la habitación con mi esposa y yo la veía en la cama, comenzaba esos pensamientos. ¿Y si esto es más grave? ¿Y si esto es más difícil? ¿Y si va a pasarlo de acá? Y recordé. Y comencé a recordar. Y comencé a orar. Señor, tú me has traído hasta aquí y tú terminarás la buena obra que has comenzado en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Sé que hay momentos muy difíciles y muy dolorosos. Hay momentos que sentimos que nuestra fuerza, nuestra energía, nuestra fe se quiebra. El Señor lo sabe. Usted no es superhombre ni usted es una supermujer. El Señor lo sabe. Usted sabe que hay un momento en que usted se suelta, que ya no puede más. Pero es ese momento que Jesucristo dice, déjame, yo voy a cargar la cruz. Yo te voy a sacar de aquí. En ese momento de debilidad, tal vez aquí hay uno que ya está listo a tirar la toalla y pensar que no puede volver a ser igual. No va a ser igual, va a ser mejor en Cristo Jesús. Amén. Va a ser mejor en Cristo Jesús. No va a ser igual, nunca va a ser igual. En ese momento, si usted está ahí, recuerde que el enemigo es un mentiroso y te miente. Te dice, ella va a morir, él va a morir. Te dice, no te van a contratar. Te comienza a decir, no vas a tener dinero ni trabajo para pagarlo. Pero recuerde lo que nos prometió el Señor. Yo he venido para que tengan vida. Y vida. Y vida. Entonces, hoy día estoy frente a dos caminos. O camino con miedo, o camino como José Basebet, tomado de la mano del Señor, peleando con los enemigos, porque no se trata de mi fuerza, sino de la fuerza del Señor. Póngase de pie, por favor. ¿Qué decisión vamos a tomar hoy día? ¿Qué decisión usted y yo vamos a tomar cuando venga el siguiente ataque, la siguiente tentación de echar todo para atrás? Encuentro personas que se han desanimado por algo que vieron en la iglesia. Y le digo, usted cometió un error. Nadie le dijo que la iglesia era perfecta. Aquí el único perfecto es Cristo Jesús. Tal vez aquí hay personas que ya no tienen fuerza. Me encuentro con gente con mucho que me dicen, yo ya no tengo fuerzas para salir adelante. No se trata de sus fuerzas. Se trata del buen pastor. Cierra un momento sus ojos. Yo no sé cuál es el temor. Yo no sé cuál es el miedo que lo ha marcado.
Yo no sé cuál es el desierto que usted ha estado caminando y atravesando. El Señor sí lo sabe. Pero hoy es el día de la gran decisión. ¿A quién va a escuchar? ¿A quién va a creerle? ¿A su miedo o al Señor? Solamente cierre sus ojos y dígale: Señor, yo quiero creerte en ti. Levante sus manos. Si usted tiene un miedo que entregarle al Señor, entréguele ese temor, ese dolor que lo ha tenido escondido. Tal vez le da vergüenza, le da pena hablar de eso. No me van a ver, no me van a aceptar. Tal vez usted vive una vida de rechazo. Tal vez usted vive una vida estigmatizada por algo que sucedió y se siente tan alejado y piensa que Dios va a ser igual que la gente que lo ha maltratado. Pues le quiero decir: Dios te ama como me amó a mí, me perdonó, me aceptó con todas mis debilidades, con todas mis fallas. Si usted pudiera ver lo que ha sido mi vida, se diera cuenta cuán paciente y cuán amoroso ha sido Dios. Hoy le quiero decir: Dios te ama de una manera que jamás ha experimentado. ¿Usted cree que la relación que tiene, que le está haciendo tanto daño, y si la deja, va a perder su vida? No la va a perder. Dios te va a dar algo mucho mejor, pero tienes que dejar el miedo. Dígale: Señor, hoy día te entrego mi temor. Señor, hoy día te entrego mi vacío. Señor, hoy día te entrego esta vergüenza que me ha estado tanto pesando. Hoy día simplemente llego a ti para que tú seas el buen pastor. Y si usted nunca ha hecho esta oración, dígale: Señor Jesús, te necesito. Yo quiero que vengas a mi vida, a mi corazón, y seas el rey de mi corazón. Hoy día yo quiero entregarte mis cargas, mis pecados, mis pesares. Yo quiero entregarte mi dolor, mi enfermedad. Yo sé que no lo puedo hacer solo, y si hay una persona que me puede ayudar, eres tú, Señor. Hoy día te entrego mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos?